Sí. Bueno, pues gracias a quienes ya están el día de hoy aquí con nosotros. Ah, computadora. Bueno, pues vamos a iniciar con la clase de precedentes judiciales en la etapa de juicio oral, proceso penal acusatorio a cargo de la maestra Nancy Villafán Pérez, a quien ya procedo a cederle el uso de la voz para que iniciemos con esta clase gratuita. Nancy, un segundito. Perdón. Adelante, Listo, mi querida Nancy. Te escucho. listo. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues muy buenas tardes, noches, lluviosa, seguramente pues en muchos de los lugares en donde se encuentran varios de ustedes, los que nos están acompañando el día de hoy a través de la plataforma de Zoom del Liceo Académico, otros más que nos están acompañando a través de las redes sociales, Facebook, principalmente del Liceo Académico. Gracias por compartir este espacio para hablar un poquito sobre esta etapa de juicio y su importancia. Bueno, como nosotros sabemos, el proceso penal acusatorio está conformado por tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. El proceso está previsto de forma tal que en la etapa de investigación el agente del Ministerio Público se auxilia de la labor a desarrollar por parte de los elementos de la Policía de Investigación, los elementos de servicios periciales. Ojo, tenemos ahí un tema pendiente con la cuestión de la autonomía de las unidades de servicios periciales, porque en la actualidad prácticamente todas las unidades de servicios periciales están adscritas a las direcciones en materia de servicios periciales que pertenecen a las Fiscalías Generales de Justicia. Y recordemos que con motivo de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Digna Ochoa y Plácido contra el Estado mexicano, uno de los puntos que ahí se requieren es justo el tema de la autonomía por parte de las unidades de servicios periciales para que estos coadyuven de manera más independiente y se logre el objetivo que es de esclarecer los hechos que en su caso pues hayan sido materia. Ahora bien, en esta etapa de investigación, la idea es que a partir de que se recibe la denuncia o la noticia criminal, el agente del Ministerio Público registre esa denuncia o esa querella, se ordene la práctica de los actos de investigación que resulten necesarios a fin de que se logre el esclarecimiento del hecho delictivo, se procure que el culpable no quede impune, se proteja al inocente y se salvaguarde la reparación del daño a favor de las víctimas de los hechos delictivos. Esa carpeta de investigación va a servir para que en determinado momento el Ministerio Público tome una determinación, esto es, decida si va o no a judicializar la investigación. Puede ser que se judicialice con detenido o puede ser que se judicialice sin detenido. La intención es verificar el cómo vamos a llegar ante un juez jurisdiccional, en su caso, pues va a intervenir dentro de ese procedimiento penal acusatorio cuando el Ministerio Público ha determinado que existen elementos para poder formalizar la investigación que se ha venido realizando en contra de la persona imputada por algún hecho delictivo. El Ministerio Público acude con el juez de control, en su caso, pues esa conducción del imputado se hará, como yo ya decía hace unos momentos, con detenido o se hará sin detenido. En caso de hacerse sin detenido, pues el código es muy descriptivo en establecer en el artículo 141 cuáles son las formas de conducción de los imputados cuando estos no se encuentran detenidos ante el agente del Ministerio Público y que pueden ser conducidos ante el juez de control a la celebración de la audiencia inicial a través de un citatorio, una comparecencia o bien en las máximas de las formas de conducción, pues a través de la ejecución de una orden de aprehensión. Una vez que se tenga salvaguardada la presencia del imputado en la celebración de la audiencia inicial, el Ministerio Público desarrollará un primer momento procedimental conforme a lo que disponen los numerales 309 y 311 del Código Nacional, esto es, le formulará la imputación en un lenguaje claro que puede entender el imputado, en donde lo principal es hacerle de su conocimiento qué hechos se le atribuyen, porque hasta este momento se ha seguido una investigación en su contra y quiénes le atribuyen la realización de estos hechos, quiénes son las personas que dieron a conocer este hecho, quiénes informaron sobre la naturaleza del hecho y qué son los que le atribuyen la realización de este hecho, a fin de que a esos hechos, materia de la investigación, se les asigne una clasificación jurídica. Y con base en esos hechos, con base en esa clasificación jurídica, el Ministerio Público
solicite que el imputado sea vinculado a proceso. Si el juez de control decide en esa audiencia inicial que los datos de prueba que fueron anunciados por la representación social corroboran hasta ese momento de manera justificada, idónea y pertinente la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, el juez de control verificará que se den por satisfechos los requisitos del artículo 316 del Código, esto es, que se haya formulado imputación, que se le haya permitido al imputado declarar o, en su caso, abstenerse a efectuar esta declaración y que él haya manifestado de manera libre e informada qué es lo que quería declarar o abstenerse a efectuar la declaración. Acto seguido, que se hayan establecido datos de prueba por parte del Ministerio Público que hayan corroborado la existencia de ese hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión. Luego, entonces, que hasta ese momento no se tenga por establecida alguna causa extintiva de la acción penal, cual se excluya la conducta delictiva que se le atribuye a la persona imputada. De corroborarse estos requisitos, el juez de control dictará un auto de vinculación al proceso. Esto quiere decir que a partir de este momento el proceso formalmente se está siguiendo en contra del imputado por los hechos que fueron materia de esa vinculación a proceso. Esto es muy importante porque a partir del dictado del auto de vinculación a proceso se va a establecer un plazo de cierre de investigación complementaria. No necesariamente significa que el imputado vaya a ser juzgado en una audiencia de juicio, significa que se va a continuar una investigación, pero ahora esa investigación se va a abrir en condiciones de igualdad. Tanto la víctima del hecho delictivo a través de su asesor jurídico puede solicitar actos de investigación o puede aportar actos de investigación que tenga bajo su poder, como el imputado, su abogado defensor, pueden solicitar intervención del Ministerio Público, auxilio del MP para la práctica de actos de investigación o pueden ellos aportar actos de investigación que hayan obtenido por cuenta propia, de forma tal que en ese plazo de cierre de investigación complementaria se trata de equilibrar el proceso penal. Concluido el plazo de cierre de investigación complementaria, que se encuentra establecido en términos conforme a lo que dispone el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es un plazo de hasta 2 meses y la pena privativa de libertad máxima señalada por el hecho delictivo por el que el imputado fue vinculado a proceso es de hasta 2 años. Hasta 6 meses, que no pueden prorrogarse más, el máximo son 6 meses, si la pena privativa de libertad establecida para el hecho delictivo por el que fue vinculado a proceso el imputado es mayor a 2 años. Concluido el plazo de cierre de investigación complementaria, el Ministerio Público vuelve a analizar lo obtenido en ese plazo, de forma tal que decida si acusa o no acusa formalmente a una persona. Si decide acusar formalmente a esta persona, el Ministerio Público estará dando inicio a lo que el procedimiento penal denomina como la etapa intermedia. Ahí se va a formular una acusación. Esa acusación debe de guardar justamente equilibrio con lo establecido en el auto de vinculación a proceso. Se va a acusar exactamente por el mismo hecho que fue materia de la vinculación a proceso del imputado. Luego, entonces, esa acusación va a establecer una clasificación jurídica que puede variar de aquella clasificación jurídica que se estableció en el dictado del auto de vinculación a proceso. Lo que sí varía es la clasificación. Lo que no puede variar es el hecho. El hecho quedó establecido como si fuera una especie de columna vertebral, quedó establecido formalmente en la vinculación a proceso. En realidad se fija desde el momento en el que se formula imputación. No se puede vincular a proceso por un hecho que no fue objeto de la formulación de la imputación. En esa acusación, un tema bien importante es que se van a ofrecer los medios de prueba que guarden relación para, en caso de que el asunto pueda llegar a la etapa de juicio, sirvan para acreditar delito, responsabilidad penal, reparación del daño y el quantum de la pena que se va a solicitar se le imponga a esa persona acusada en caso de que tengamos que llegar con este tema a la audiencia de juicio. Luego, entonces, esta etapa intermedia tiene dos fases, una fase escrita y una fase oral. Prácticamente la fase escrita pues implica una especie de preparación a lo que vamos a desarrollar en la fase oral de la etapa intermedia. En esa fase escrita, formalmente, dice el Código Nacional, las partes tienen que descubrirse probatoriamente hablando, en términos de lo que disponen los numerales 337, 338 y 340 del Código Nacional. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa que entregar
materialmente a cargo del Ministerio Público a las partes intervinientes todos y cada uno de los registros de todos y cada uno de los actos de investigación que se hayan realizado en el medio en el que obren para que lleguemos en condición de igualdad y preparemos, en caso de la asesoría jurídica, algún elemento probatorio que el Ministerio Público no haya ofrecido y que considere la asesoría jurídica victimal, que va a fortalecer el esclarecimiento del hecho, que va a fortalecer procurar que el culpable no quede impune, que va a fortalecer el proteger al inocente, que va a fortalecer la garantía de la reparación del daño a favor de la víctima. En el caso de la defensa del acusado, pues también tiene que recibir su descubrimiento probatorio, esto es entregarle por parte del Ministerio Público todos los registros de todos los actos de investigación, porque puede ser que de ahí se desprenda algún acto de investigación que haya quedado registrado en cualquier medio y que sirva para sustentar la teoría del caso que tiene la defensa de la persona acusada. Esa acusación, junto con el descubrimiento probatorio, van a dar lugar a que el órgano jurisdiccional notifique a la víctima, a su asesor jurídico, a la persona acusada, a su abogado defensor, que ya existe acusación formal presentada por el agente del Ministerio Público y que se encuentra listo a su disposición el descubrimiento probatorio. En realidad, esto es un momento material, pero a lo largo de todo el procedimiento, en el caso de la asesoría jurídica, es uno de los derechos de la víctima del hecho delictivo constitucional y procesalmente hablando, pues es en todo momento del procedimiento poder acceder a la información del avance de su caso, así como tener acceso a los registros de los actos de investigación. Entonces, materialmente, por así decirlo, el descubrimiento probatorio se establece dentro de la etapa intermedia, pero se va a dar a lo largo de todo el procedimiento penal. Esto significa entonces que desde que se presentó la denuncia o la querella, la víctima tiene derecho a contar con un asesor jurídico y por lo tanto su asesoría jurídica, que es un licenciado en Derecho, que conoce el procedimiento penal acusatorio, que está para garantizar la tutela efectiva de los derechos de la víctima del hecho delictivo, pues tiene acceso a los registros de la investigación. En el caso de la defensa del acusado, pues al acusado se le va a notificar que existe en este caso una acusación formalmente presentada en su contra y la defensa del acusado recibe su escrito de acusación que le fue debidamente notificado y también podrá, conforme a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del descubrimiento probatorio que se le hace por parte del Ministerio Público, podrá decidir si en su caso se manifiesta respecto a solicitar correcciones o aclaraciones de la acusación presentada por el agente del Ministerio Público, en su caso ofrece medios de prueba que también pretende llevar a la celebración de la audiencia de juicio oral como parte de su estrategia defensiva. En su caso, propone acuerdos probatorios o se pronuncia respecto a los acuerdos probatorios establecidos por el agente del Ministerio Público. Eso es la participación de la defensa. Entre el podrá que establece el artículo 340, bueno, pues por ahí se han generado diversos tipos de debate. Déjenme decirles que solamente existe una tesis de tipo aislado que establece que la interpretación de ese podrá por cuanto hace al tema del ofrecimiento de los medios de prueba y por cuanto hace al tema del descubrimiento probatorio en condiciones de igualdad le son exigibles a la defensa del acusado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la defensa del acusado no ofrece medios de prueba durante la fase escrita en ese plazo a partir de que se le notificó que existe una acusación formal por parte del Ministerio Público, transcurren los 3 días que se le dieron a la asesoría jurídica victimal para poder pronunciarse respecto de la acusación del Ministerio Público y en su caso la defensa quiere ofrecer medios de prueba, pero no hizo el ofrecimiento dentro de los 10 días que establece el Código Nacional, contados a partir de que vencieron los 3 días que se le dieron a la asesoría jurídica victimal para manifestarse en torno a la acusación del Ministerio Público, pues aquí hay criterios que se dividen. Hay criterios que sustentan que derivado de una interpretación que se hizo en su momento por tribunales colegiados de circuito a través de la tesis 2020-653, pues entonces daría lugar a una exclusión del material probatorio porque no cumple con los tiempos formales que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay otros autores, otros jueces, otros postulantes que, bueno, pues por ahí tienen que encontrar algún ejercicio para solicitar reposición de plazos procedimentales en términos del 96 del Código Nacional, retrotraernos
a la fase escrita de la etapa intermedia y volver a tomar los 10 días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto del ofrecimiento de medios de prueba. ¿Por qué? Porque de ello va a depender el resultado que se pueda obtener en la celebración de la audiencia de juicio oral. Luego, entonces, cumplida la fase escrita de la etapa intermedia, tenemos condiciones para que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia, en donde no es otra cosa que establecer de manera sucinta la acusación con la que se pretende que la persona acusada llegue a ser juzgado en una audiencia de juicio oral. Esa acusación se va a fijar por parte del Ministerio Público, insisto nuevamente, no debe de tener variación respecto de los hechos materia de la vinculación a proceso, va a contar con una reclasificación jurídica y las pretensiones del Ministerio Público por cuanto hace al delito, a la responsabilidad penal, al daño y a la pena que se está solicitando se le imponga a la persona acusada, así como el ofrecimiento de los medios de prueba. Nuevamente, pendientes a acreditar delito, responsabilidad penal, reparación del daño y el tema de la pena. Con esta acusación, entonces, expuesta durante la celebración de la audiencia intermedia, el órgano jurisdiccional preguntará a las partes intervinientes, en caso de que resulta procedente alguna forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado, o en caso de que existan condiciones para optar por alguna solución alterna, como lo son los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso penal, se tendrá en este caso que señalar la posibilidad que tienen las partes, porque ya hubo previamente pues, cumplimiento de requisitos de negociación entre las partes intervinientes, la víctima, su asesor jurídico, el acusado, su abogado defensor, para efecto de poder optar por cualquiera de estas otras herramientas que nos permitan no tener que llegar a la celebración de la audiencia de juicio oral. Y luego entonces, en caso de que no se opte en este momento por una forma de terminación anticipada, por una solución alterna, el órgano jurisdiccional entrará al tema de la exclusión de los medios de prueba. El ofrecimiento se hizo en la fase escrita de la etapa intermedia y ahora vamos a excluir los medios de prueba conforme a la acusación del Ministerio Público 335, intervención de la víctima del hecho delictivo a través de su asesoría jurídica victimal 338, manifestaciones que haya hecho la defensa respecto a la acusación del Ministerio Público y en su caso el ofrecimiento de sus medios de prueba y su propio descubrimiento probatorio 340 del Código Nacional. Y entonces se hace un ejercicio ahí muy dinámico porque primero entramos a el tema del Ministerio Público por cuanto hace a los medios de prueba que pretende que sean llevados a la audiencia de juicio oral, se le pregunta a la asesoría jurídica victimal si existe alguna manifestación respecto de ellos, si el ofrecimiento por parte del Ministerio Público cumple con las pretensiones de la asesoría jurídica victimal y luego si existe algún tema de exclusión por parte de la defensa del acusado. De no existir un tema de exclusión por parte de la defensa del acusado, pues entonces esos medios de prueba en donde no existe manifestación contraria respecto de su admisión por parte de la defensa del acusado, van a quedar admitidos y se van a reflejar en el dictado del auto de apertura a juicio oral. Si existiera causa de exclusión, pues entonces se tiene que manifestar cuál es el supuesto, primeramente, medio de prueba que se solicita si excluido y cuál es la causa de exclusión, conforme a los supuestos que establece en las 4 fracciones el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto por cuanto hace a los medios de prueba que ofreció el Ministerio Público y que pretende sean llevados a la audiencia de juicio. Lo mismo haremos en caso de que la asesoría jurídica victimal haya ofrecido también medios de prueba para la tutela efectiva de los derechos de la víctima, pues también se hará este mismo ejercicio. Lo mismo se hará por cuanto hace a los medios de prueba que haya ofrecido la defensa del acusado. Concluido este debate sobre la exclusión de medios de prueba, solo los admitidos van a quedar establecidos en el auto de apertura a juicio oral. El auto de apertura a juicio oral es una especie de radiografía que nos va a servir para que tanto el tribunal de enjuiciamiento, que va a tener competencia para la celebración de la audiencia de juicio, como el Ministerio Público, la asesoría jurídica victimal y la defensa del acusado tengan una especie de guía de lo que va a suceder durante la celebración de la audiencia de juicio, que se va a fijar en el auto de apertura a juicio oral. Se va a fijar, obviamente, la individualidad de las partes, se va a establecer los medios de notificación de las partes, se va a definir ahí la acusación conforme a los hechos que fueron planteados y que ese es el objeto de la celebración
de la audiencia de juicio. Luego entonces, si hubo aclaraciones o precisiones a esa acusación en el desarrollo de la audiencia intermedia, y luego entonces los medios de prueba que se ofrecieron y que fueron admitidos. Los medios de prueba no admitidos no quedan en el auto de apertura a juicio oral. Esos quedaron en el segmento de la audiencia intermedia en donde se generó ese debate. Se señaló cuál era la causa de exclusión conforme a cualquiera de los cuatro supuestos previstos en el artículo 346, se agotó el principio de contradicción entre las partes, juez de control procedió a resolver y estableció si el medio de prueba se admitía o se tenía por excluido por haberse actualizado la causal argumentada por la parte que así lo señaló. Luego, solo los admitidos van a quedar establecidos en ese auto de apertura judicial. Ahí se van a fijar los acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Son convenciones que ya se realizaron entre las partes respecto de cuestiones que hasta ese momento se dan por suficientemente probadas y que por lo tanto no van a requerir su tema probatorio para cuando lleguemos a la celebración de la audiencia de juicio oral. Por ejemplo, que el señor Pedro Martínez López no cuenta con vida, lo cual se desprende de una acta médica, se desprende de una necropsia, efectivamente. Pues es un hecho que hasta ese momento se tiene por suficientemente probado. Lo que va a ser materia de juicio es quién privó de la vida a Pedro Martínez o cuál fue la causa de muerte de Pedro Martínez, pero de que está muerto, pues es un hecho que no necesita ser probado en una audiencia de juicio. Por ejemplo, que entre el señor Luis y entre la señora María, en donde con motivo del hecho el señor Luis está acusado de una violación agravada por alguna relación de vínculo entre Luis y entre la señora María, por ejemplo, hermanastros. Bueno, pues se tiene acta de nacimiento de Luis y acta de nacimiento de la señora María, de donde se desprende que el apellido del señor Luis y el apellido de la señora María, paternos, son los mismos. Entonces, se tiene como suficientemente probado el vínculo de hermanastros que existe entre Luis y entre María. Eso se justifica con la existencia de dos documentales, como lo son las actas de nacimiento, de donde aparece el mismo apellido paterno para el señor Luis y para la señora María. Mi acuerdo probatorio quedaría que se tiene por suficientemente probado para este momento que entre el señor Luis y entre la señora María existe un vínculo de hermanastros al guardar el mismo apellido paterno, tanto uno como del otro, lo cual se tiene por suficientemente probado con base en acta de nacimiento del señor Luis Pérez, así como también acta de nacimiento de la señora María Pérez, por ejemplo, de donde además se constata que el padre del señor Luis y el padre de la señora María es exactamente el mismo. Es un hecho que ya no va a requerir prueba para cuando lleguemos a la audiencia de juicio. En ocasiones los acuerdos probatorios hacen eso, que nos centremos en juicio solamente sobre los temas que van a necesitar ser debatidos, porque hasta ese momento no hubo prueba suficiente que los pudiera tener por establecidos, y ese va a ser el objeto de la celebración de la audiencia de juicio. Luego, entonces, si no hubo posibilidad de llegar a solución alterna o forma de determinación anticipada, se dicta ese auto de apertura a juicio oral. El juez de control concluye su intervención con el dictado del auto de apertura a juicio oral, se explica en la audiencia y ese auto de apertura a juicio oral se lee en los términos en los que fue dictado de forma tal que no debe de existir variación entre lo explicado en audiencia y lo que obra en el auto de apertura a juicio oral. Si las partes están conformes con el auto de apertura a juicio oral y no piden ninguna aclaración al respecto porque lo ahí establecido es justamente correcto, entonces el auto de apertura dentro de los 5 días siguientes a haberse dictado tendrá que ser remitido a un tribunal de enjuiciamiento. Ese tribunal de enjuiciamiento únicamente va a recibir el auto de apertura a juicio oral, porque ahí viene lo más importante, la denominación de las partes, es decir, quiénes son las partes intervinientes, si alguna de estas se encuentra sujeta a algún acto de protección, como puede ser la cuestión de las víctimas, por ejemplo, que se encuentren sujetas a protección de su identidad, a reserva de su identidad y que únicamente nos tengamos que referir a ellas por cuanto hace a sus iniciales, sus datos de identidad y datos de localización se hacen acompañar en un sobre cerrado, el que tendrá que ser entregado a la unidad de gestión judicial, que quede a cargo de fijar la fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio. Luego, fíjense lo importante de esto, porque la autoapertura es, insisto, esa especie de radiografía
filosofía que le va a decir al tribunal de enjuiciamiento, este es el punto materia de la acusación. Estos son los hechos, materia de la acusación con cada uno de sus extremos, que van a ser la cuestión probatoria, van a conformar la cuestión probatoria en la celebración de la audiencia de juicio. Estos son los medios de prueba que le fueron admitidos a la representación social, a la asesoría jurídica victimal y a la defensa del acusado. Estos son los puntos sobre los que se señaló que recaería cada uno de los medios de prueba. Por ejemplo, en el caso de los testimonios, bueno, los puntos sobre los que recaería la prueba testimonial. En el caso de las periciales, los puntos sobre los que recaería la prueba pericial. En el caso de las documentales, los puntos sobre los que recaería el desahogo de la prueba documental o en su caso las evidencias materiales en el supuesto de existir, así también cuál va a ser la forma de incorporación de cada uno de estos testimoniales, las periciales, las documentales, los otros medios de prueba durante la celebración de la audiencia de juicio. Y de los medios de prueba testimoniales y periciales, cuáles se comprometen las partes a traer por sí mismas y respecto de cuáles van a solicitar el auxilio para que con base en el auxilio solicitado se elaboren en la unidad de gestión los oficios de notificación correspondientes y por medio de ese oficio de notificación se salvaguarde la comparecencia del testigo, del perito, a la celebración de la audiencia de juicio oral en la fecha y hora en la que se señale. Aquí es muy importante tomar en consideración que para el efecto de que una vez que se recibe la autoapertura juicio oral ante la unidad de gestión a la que se encuentra adscrita el tribunal de enjuiciamiento que va a celebrar la audiencia de juicio, va a tomar en consideración la agenda de trabajo del órgano jurisdiccional. La audiencia de juicio me dice la ley que tiene que celebrarse en un plazo no menor a 20 días ni mayor a 60 días. Esa audiencia de juicio tiene como finalidad que se establezca a través de la prueba principio de presunción de inocencia, principio de la carga de la prueba, duda razonable, se establezca si se tienen o no tienen o no se tienen los elementos suficientes para tener por acreditados los hechos materia de la acusación. No se nos tiene que olvidar la cuestión de la carga de la prueba, le va a corresponder a quien acusa. Entonces, ¿quién fue el encargado de diseñar todo el tema de la investigación? Pues el agente del Ministerio Público. El Ministerio Público debió de haber reunido toda la prueba idónea, pertinente, suficiente, necesaria, que permitiera tener por establecidos, tener por acreditados ya para este momento procesal, los hechos materia de esa acusación en cada uno de los extremos señalados. Elegir del material probatorio los medios de prueba que resulten ser idóneos y pertinentes para tener por acreditado ese hecho materia de la acusación. Por eso el juicio es la etapa cumbre del proceso penal acusatorio, porque aquí se van a dilucidar las cuestiones más importantes del proceso. Esto es, se va a dilucidar con base en la acusación si la prueba que se va a incorporar o la prueba que se va a producir en juicio es tan suficiente, es tan idónea, es tan pertinente. Esta prueba en juicio no se obtuvo, no se produjo con base en violación en derechos fundamentales, no cabe en algún supuesto de nulidad y para su incorporación en juicio cumple con los requisitos que la ley establece, el Código Nacional establece para su debida incorporación. La audiencia de juicio tiene una dinámica, voy a compartirles en pantallita un poco de la dinámica que vamos a ver en la celebración de la audiencia de juicio. Hay una estructura para la celebración de la audiencia de juicio. Ojo, en cuestiones teóricas, la ley dice que a partir de que se recibe el auto de apertura a juicio oral, se tendrá que poner énfasis en señalar quién va a ser el tribunal de enjuiciamiento que resulte competente, es decir, de acuerdo a la infraestructura humana con la que cuentan los órganos jurisdiccionales, cuáles son los jueces que tienen especialización para llevar la celebración de las audiencias de juicio oral. En algunos estados de la República Mexicana, pues es un solo juez quien está facultado para llevar audiencias de control, audiencias intermedias y audiencias de juicio. Ojo, no puede intervenir en la etapa de juicio del mismo asunto en donde él ya fue juez de control en las etapas anteriores. Hay un principio de no contaminación, pero me refiero que por cuanto hace a su denominación en algunos estados de la República Mexicana, dependiendo de la carga de trabajo que se tenga, el número de órganos jurisdiccionales con los que se cuenten, los jueces suelen ser denominados como jueces de control, jueces de tribunal de enjuiciamiento y en algunos casos hasta jueces de ejecución. Va a depender
pues de la infraestructura con la que cuente cada uno de los estados de la República Mexicana. En otros estados tenemos una separación entre los jueces que llevan las audiencias iniciales, que llevan las audiencias intermedias y los jueces que llevan las audiencias de juicio oral. Los jueces que llevan audiencias iniciales intermedias son jueces de control y los jueces que llevan la audiencia de juicio solamente van a ser jueces de tribunal de enjuiciamiento. Se les llama tribunal de enjuiciamiento porque es una unidad, pero de conformidad con los acuerdos que hayan emitido cada uno de los poderes judiciales en términos de lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, la audiencia de juicio puede ser celebrada de manera unitaria por un solo juez de juicio o puede ser celebrada de manera colegiada, tres jueces de juicio. Uno es presidente, uno es secretario y uno es vocal. El juez que es designado como presidente del Tribunal de Enjuiciamiento va a tener, como su nombre lo dice, el deber de presidir y desarrollar el orden en el debate durante la celebración de la audiencia de juicio, contando con la participación de los dos jueces más, juez secretario y juez vocal. La verdad es que sí tengo que decirles que conforme pues han incrementado los asuntos que llegan a la etapa de juicio oral, pues cada vez es un poquito más complicado que existan en este caso en los estados de la República Mexicana exclusivamente las etapas de juicio por tribunales de enjuiciamiento conformados por tres jueces, por razón de que pues desafortunadamente no le hemos apostado al sistema de justicia penal acusatorio a lograr una despresurización a través de enviar asuntos a que se solucionen a través de las soluciones alternas o bien a través de las formas de terminación anticipada del procedimiento penal. Entonces, como esto no ha sucedido, pues la etapa de juicio desafortunadamente se encuentra colapsada. Ahora bien, en este tipo de juicio, yo decía hace unos momentos, si bien la ley nos dice que el juicio deberá de establecerse para efecto de su celebración en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de que se tiene por radicado el auto de apertura a juicio oral, lo cierto es que tenemos cada día más asuntos en etapa de juicio, tenemos cada día menos jueces encargados de la celebración de las etapas de juicio y a partir de la pandemia se generó un colapso en la impartición de justicia, que hasta este momento no se ha superado. Entonces, aunque se recibe la autoapertura a juicio oral para efecto de que se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio oral, pues en el acuerdo en el que le recae, solamente se señala que se tiene por recibido en fecha tal el auto de apertura a juicio oral que fue remitido ante el Tribunal de enjuiciamiento con sede en tal lugar por el juez de control fulanito de tal y que atendiendo a la disposición que se emitió mediante el acuerdo de fecha tal, número tal, para efecto de la designación de jueces en juicio, pues no se puede atender al plazo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio, por lo que deberá de estar las partes intervinientes a una nueva notificación en donde se les va a señalar en cuestión de cómo se vaya despresurizando la carga de trabajo en juicio, la fecha y la hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento competente y de acuerdo a la agenda de carga de trabajo. En algunos estados, cuando esto sucede, pues se da prioridad a los asuntos que son en razón de género, se da prioridad a el tema de los plazos procesales para las personas que se encuentran sujetas a medida cautelar, ya sea en cualquiera de los dos supuestos, prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva de carácter justificado. Entonces, si por ejemplo se trata de una persona que fue acusada, pensemos por un tema de robo agravado, pero tiene su procedimiento en condición de medidas cautelares en libertad, pues entonces son de los asuntos que nos pueden esperar un poquito más. Si se trata de una acusación por un tema de abuso de confianza y la medida cautelar a la que está sujeto el acusado es en condición de libertad, son asuntos que nos pueden esperar un poquito más para la celebración de la audiencia de juicio. Los que no pueden esperar son los temas en materia de razón de género, porque hay un tema de política pública que va de la mano. Esto es, se tiene que reportar por cada estado de la República Mexicana cuál es el tema de la alerta de género y la contribución en el esclarecimiento de los hechos. Entonces, los temas que tienen que ver con alguna cuestión de razón de género, pues se les va a dar prioridad para que tenga verificativo en la celebración de la audiencia de juicio. Si la persona acusada se encuentra sujeta a medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, perdón, o justificada, se le da prioridad para que tenga
verificativo la celebración de la audiencia de juicio porque nos alcanzan los tiempos y podemos llegar al plazo máximo de prisión preventiva, que es hasta de 2 años, cuando se logran establecer ciertas condiciones, por ejemplo, ese plazo pues no se haya prolongado por actos indebidos por parte de la defensa de la persona acusada. Entonces, son temas en donde pues va a tender a prioridades. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, vuelvo a insistir, a estas alturas las etapas de juicio están colapsadas y no tenemos el número de jueces en etapa de juicio que quisiéramos para estas circunstancias en las que nos encontramos en esta nación. Entonces, una vez que ya se tenga por radicado, si pensemos que existe posibilidad de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio, en el acuerdo que se les notifique a las partes se va a establecer cuáles de los medios de prueba que fueron ofrecidos y que les fueron admitidos queda a cargo de las partes procesales la presentación y conducción de estos medios de prueba a la celebración de la audiencia de juicio. Se les notifica la fecha y la hora en la que va a tener verificativo la celebración de la audiencia de juicio, de ser posible, la sala que está destinada para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio, o se les pide que lleguen con anticipación a la hora señalada, unos 30, 20 minutos, con anticipación a la hora señalada para que tenga verificativo la audiencia de juicio, a fin de que se les haga de su conocimiento cuál será la sala de audiencia que se tendrá disponible para que se pueda desarrollar esa audiencia de juicio. En el caso del acusado, el código dice que el acusado deberá de ser siempre notificado a más tardar con un plazo de 7 días antes de que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio. Entonces, siempre tiene que estar debidamente notificado con un plazo a más tardar de siete días para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio. Una vez que ya fueron notificadas todas las partes, me refiero al acusado, a su abogado defensor, a la víctima, al asesor jurídico victimal, a el agente del Ministerio Público y que el órgano jurisdiccional, en su caso, dio el auxilio que se requería para la notificación y asegurar la conducción de los testigos, peritos que tuvieran que producir información durante la celebración de la audiencia de juicio, de acuerdo a lo establecido en el auto de apertura juicio oral, hay condiciones para que el día y la hora señalado pueda aperturar esta audiencia de juicio. El día de la audiencia de juicio tiene que estar listo, pues obviamente ya el tema preparativos por parte del auxiliar de sala, las partes técnicas, Ministerio Público, asesoría jurídica, la defensa del acusado, pues cada uno de ellos ya realizó sus ejercicios previos. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de la defensa del acusado, pues él ya platicó con el acusado, ya le expuso en qué consiste su teoría del caso, ya platicó cuál es el objetivo del desarrollo de la audiencia de juicio, cómo se va a desarrollar la audiencia de juicio, ya le expuso cuáles son los derechos que le asisten constitucional y procesalmente en esta audiencia de juicio. En el caso del asesor jurídico, pues brindó el acompañamiento a la víctima, también hizo su labor de acercarse a la víctima para poder preparar, no inducir, para poder preparar a la víctima en cuanto al testimonio que va a tener que rendir en esa audiencia de juicio. Ya verificó si es que se trata de una víctima que hasta ese momento tenga alguna situación de resguardo y que se encuentre en esa situación de resguardo, tiene que avisar con anticipación a la unidad de gestión que la víctima se va a encontrar desde una sala anexa, una sala contigua a la sala principal de audiencia para que se tomen los pormenores necesarios para que se salvaguarde la condición de la víctima. Hay víctimas, por ejemplo, víctimas de delitos en razón de género, víctimas de secuestro, víctimas de trata de personas, víctimas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, víctimas, adultos mayores, que van a requerir, además de encontrarse con datos reservados, datos protegidos, van a requerir que su participación en juicio se realice a través de una sala contigua. Cuando van a ser presentados en una sala contigua, es importante que en esa sala contigua se le dé el acompañamiento por parte de un psicólogo de contención. Va a haber un psicólogo al que se le tiene que girar oficio para que ese psicólogo pues esté presente acompañando a la víctima en el espacio en donde la víctima sea colocada para que no corra riesgo, no se revictimice a la víctima en la celebración de la audiencia de juicio. Hecho lo anterior, entonces, una vez que corroboramos estas condiciones, llega el día de la celebración de la audiencia de juicio. ¿Quiénes tienen que estar presentes? Ministerio Público. La víctima puede no estar presente, pero si es un testigo que se ofreció por
por parte del Ministerio Público que fue admitido y que así quedó en el auto de apertura de juicio oral, por supuesto que tiene que estar presente en su condición de testigo. Puede no estar presente en su condición de víctima, porque para eso se va a tener la salvaguarda del asesor jurídico victimal. En la actualidad, pues los derechos de la víctima y los derechos de la persona acusada, pues se trata de generar una condición de igualdad, una condición de equidad. Entonces, la víctima no es técnica en la materia. El Ministerio Público, por regla general, a partir de la implementación de este sistema de justicia penal acusatorio, no representa a las víctimas, es un representante de la sociedad. El Ministerio Público siempre debe de actuar de manera objetiva. Entonces, ¿quién sí salvaguarda los derechos de la víctima? ¿Quién es el encargado de salvaguardar que la víctima tenga un alcance de su tutela efectiva por cuanto hace sus derechos constitucionales y procesales? Pues el asesor jurídico victimal. Entonces, el asesor jurídico tiene que estar presente siempre en la celebración de la audiencia de juicio. El acusado forzosamente tiene que estar presente en la celebración de la audiencia de juicio. El abogado defensor forzosamente tiene que estar presente. Si hay condiciones, pues ya tendría verificativo esta audiencia de juicio. Pero puede darse el caso que no se presentó el abogado defensor, sobre todo cuando son particulares y no hubo un acuerdo previo entre el tema de cubrir los honorarios del abogado defensor, pues entonces no hay condición porque aunque mandemos a llamar a un defensor público, pues el defensor público no tiene conocimiento de los registros de la investigación, desconoce el alcance de la acusación, desconoce cuáles fueron los medios de prueba admitidos y el soporte de información de cada medio de prueba, por lo que aunque suba audiencia un defensor público, pues hay una condición por la cual no podría tener verificativo la celebración de la audiencia en el día señalado. Entonces se podrá diferir por una sola ocasión. Aquí tenemos un criterio interesante que es que el diferimiento no podrá darse por un plazo mayor a los 10 días que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, para efecto de su continuidad, pues se tendrá que establecer una nueva fecha de celebración de la audiencia de juicio para la cual quedan debidamente notificadas todas las partes intervinientes bajo apercibimiento. Esto es un tema de una multa, conducirlos incluso bajo el uso de la fuerza pública o hasta horas de arresto por no acudir a la celebración de la audiencia de juicio que ya les fue debidamente notificada. En caso de que las partes se presenten y se encuentren debidamente impuestas, tengan conocimiento al Ministerio Público, asesoría jurídica victimal, la defensa del acusado, de lo que va a ser el objeto de la celebración de la audiencia de juicio, el auxiliar de sala, como su nombre lo dice, auxiliará al juez de tribunal de enjuiciamiento para recoger las identificaciones, esto es, las cédulas profesionales de cada una de las partes técnicas. Aquí es muy importante referir que tienen que entregar sus cédulas profesionales. ¿Por qué? Porque esas cédulas profesionales se tienen que verificar en el sistema. Incluso ya a partir de la semana anterior ya tenemos esta constancia que se puede obtener en la página de la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, que es una constancia sobre la situación profesional. Entonces, si yo busco, por ejemplo, José Hermelo Castillón y me sé su CURP de José Hermelo, pues me va a arrojar cuál es su constancia de situación profesional. Él es licenciado en Derecho, qué institución lo tituló como licenciado en Derecho, el año en el que se tituló como licenciado en Derecho y obtuvo su cédula profesional y el número de su cédula profesional. Si él cuenta con una especialidad, si cuenta con una maestría, si cuenta con un doctorado, toda su información académica, por cuanto hace a grados, van a aparecer en esa constancia de situación profesional. Entonces, el auxiliar de sala lo que hace es verificar que la cédula profesional que me proporcionaste realmente corresponde al número de cédula profesional que el abogado y la parte técnica está señalando y que sí cuenta con un registro en el sistema de cédulas profesionales a nivel federal que le permita pues intervenir en su calidad de defensor, en su calidad de asesor jurídico victimal, en su calidad de agente de Ministerio Público, de forma tal entonces que una vez que se tenga esta verificación, el auxiliar de sala le tiene lista la carpeta, se llama carpeta administrativa o la causa penal al tribunal de enjuiciamiento. Aquí lo único que viene es el auto de apertura a juicio oral y las razones de notificación que se hicieron a las partes intervinientes. Es lo único que va a obrar en esa causa penal, son solamente cuestiones de carácter administrativo, así como las cédulas profesionales que ya fueron previamente verificadas en el sistema y las cédulas físicas, en el caso de los que tienen la cédula de papel,
es esta que se emite a través de vía electrónica, pues se tiene que anexar una identificación oficial de donde se desprendan los rasgos, la identificación, rasgos físicos de la persona que está compareciendo para que el tribunal de enjuiciamiento verifique que efectivamente los datos que aparecen en la cédula profesional y la cuestión física que aparece, la identificación que presentó la parte técnica, corresponden a la parte técnica que tenemos en la sala de audiencia. Hecho lo anterior, entonces, el tribunal de enjuiciamiento va a preguntar si hay condiciones para que pueda tener verificativo la celebración de esta audiencia de juicio, es decir, que esté presente evidentemente el acusado y que en este caso pues las personas que van a deponer en la celebración de esta audiencia de juicio, tanto los medios de prueba que le fueron admitidos al Ministerio Público, en ocasiones se señala un primer acto que tiene que ver con garantizar que todos los medios de prueba que fueron admitidos en el auto de apertura juicio oral se encuentran disponibles para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de juicio oral. Ahora, una vez verificado lo anterior, entonces, el tribunal de enjuiciamiento va a aperturar la celebración de la audiencia de juicio. ¿Qué es esto? Viene la individualización. ¿Quién es el agente del Ministerio Público? ¿Quién es la víctima? Si viene con datos de identidad reservada, el asesor jurídico victimal, el acusado, su abogado defensor. En caso de que se encuentre presente la víctima, se le van a explicar los derechos que le asisten, los derechos que le asisten a la persona acusada. Si no existe alguna duda sobre los mismos, bueno, pues se va a preguntar entonces, se va a explicar, perdón, por el tribunal de enjuiciamiento de manera clara, sencilla, específicamente dirigida a el acusado, a la víctima del hecho delictivo, cuál es el objeto de la celebración de esta audiencia de juicio oral. Entonces, una vez que se les explica y les ha quedado claro cuál es el objeto de la celebración de la audiencia de juicio, esto es dilucidar las cuestiones esenciales del proceso que tienen que ver con los hechos materia de la acusación y que aquí se produzca, se incorpore el material probatorio que previamente ya les había sido admitido, de forma tal que se corrobore si los hechos materia de la acusación sucedieron o no sucedieron, si el acusado cometió o no cometió los hechos materia de la acusación. Una vez verificada esta explicación del objeto de la celebración de la audiencia de juicio oral, bueno, ahora viene el uso de la voz al Ministerio Público para que en caso de que existan incidencias, se haga el planteamiento de la misma. Lo mismo se hará con la asesoría jurídica victimal, lo mismo se hará con la defensa del acusado. ¿Qué tipo de incidencias se pueden presentar? Incidencias de carácter dilatorio, incidencia de incompetencia, incidencia de litispendencia, incidencia de falta de requisito de algún tema de procedibilidad, incidencias perentorias, el tema de la prescripción, el tema de la cosa juzgada, la prescripción del tipo penal. Entonces, aquí se va a hacer el planteamiento de las incidencias y aquí mismo se van a resolver. Si no existen incidencias, que es lo que suele suceder en la mayoría de los asuntos, porque pues obviamente esto ya pasó por una etapa de investigación, ya pasó previamente por una etapa intermedia, si no hay incidencias que se puedan promover durante la celebración de la audiencia de juicio, bueno, pues entonces pasaremos al siguiente paso. Aquí es el tema importante porque a partir de este momento, si no hay incidencias, inicia el debate de la celebración de la audiencia de juicio. ¿Qué significa el debate? Bueno, que las partes, empezando por el agente del Ministerio Público, tendrá la oportunidad para plasmar un alegato de apertura, que es eso que conocemos en el argot jurídico como el planteamiento de la teoría del caso. Esa teoría del caso va a corroborarse a partir de tres elementos: el elemento fáctico, que es el hecho en materia de la acusación, que es lo que se va a probar en audiencia de juicio; luego entonces el elemento probatorio, con qué lo voy a probar; y luego entonces el elemento jurídico, es decir, la clasificación jurídica que le fue asignada a esos hechos materia de la acusación. Aquí es importante establecer que en términos de lo que dispone el 398, todavía se puede dar una reclasificación jurídica diversa. De darse una reclasificación jurídica diversa por parte del Ministerio Público, entonces el Tribunal de Enjuiciamiento se va a dirigir hacia la defensa del acusado para hacerle de su conocimiento que, como lo acaba de señalar el agente del Ministerio Público en su alegato de apertura, a los hechos materia de la acusación por cuanto hace a la clasificación jurídica que obra en el auto de apertura a juicio oral, les ha sido asignada una diversa clasificación jurídica que podría trascender en el derecho del acusado a ser defendido de manera adecuada en su vertiente material.
que si ellos así lo solicitan, que lo platique el acusado con su abogado defensor, pero si así lo solicitan, esta audiencia con base en los efectos de la posible reclasificación respecto de su teoría del caso de la defensa puede diferirse por un plazo máximo de hasta 10 días, en lo que la defensa del acusado atiende los posibles efectos de la reclasificación para que nuevamente prepare su caso o para que sepa en su caso cuáles son los medios de prueba que van a tender a establecer la parte contraria respecto de esa nueva reclasificación jurídica. Entonces, aquí es el alegato de apertura, lo va a mencionar el Ministerio Público, lo mencionará el asesor jurídico de la víctima y vendrá un alegato de apertura por parte de la defensa del acusado. Siempre en todas las audiencias por orden, primeramente, una vez que las partes técnicas hayan expuesto lo necesario, de acuerdo al acto procesal que les corresponde, vendrá el uso de la voz de la víctima en caso de que esté presente para que ella me manifieste si le quedó claro, si tiene algo que decir, si tiene alguna duda. Y por último, siempre el uso de la voz a la persona acusada. Lo mismo, para que me diga si le quedó claro, si tiene alguna duda, si él quiere hacer alguna manifestación de propia cuenta. Entonces, concluye el tema de los alegatos de apertura y viene el tema de desahogo de la prueba. Para este momento ya verificamos que todos los medios de prueba se encuentran perfectamente disponibles. ¿Qué pasaría si algún medio de prueba no se encuentra disponible y alguna de las partes se comprometió a conducirlo bajo su propio riesgo a la celebración de la audiencia de juicio oral? Bueno, puede ser que si ese testigo, ese perito justificó la imposibilidad de acudir el día de hoy a la celebración de la audiencia, bueno, si esa justificación se somete al principio de contradicción y efectivamente es objetivamente creíble la condición por la que no compareció el testigo o por la que no compareció el perito, porque por ejemplo puede ser a lo mejor un elemento de la policía que fue ofrecido como testigo, pero nos notificó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se encuentra escrito el elemento de la policía, que este elemento sufrió un accidente la semana pasada a bordo de la unidad 007, condición por la que recibió atención médica y actualmente se encuentra de incapacidad. Y esta incapacidad fenece para el 25 de octubre de 2025, por ejemplo. Entonces es una circunstancia que objetivamente es creíble porque nos lo dijo a través de oficio. Se va a someter a contradictorio, por supuesto. El tribunal de enjuiciamiento podrá tener por justificada para este día la incomparecencia de ese testigo y podremos continuar con el orden del desahogo de los otros medios de prueba pendientes. Y dejaremos para después del 25 la comparecencia de ese medio de prueba que el día de hoy no se pudo presentar, pero si no hay causa que justifique la incomparecencia y simplemente se señala es que ya lo busqué a través de vía telefónica, es más, ya le mandé WhatsApp, ya fueron a verlo los elementos de la policía de investigación mediante juicio de fecha tal al domicilio que señaló y no vive ya nadie y no lo podemos localizar. Es más, la llamada ya no entra porque dice que el número que se marcó ya no existe o no se encuentra disponible. Entonces no hay manera de que lo pueda localizar. Giramos oficios a las instituciones que podían darnos información, se desprendió la existencia de un posible domicilio más, se acudió nuevamente por policía de investigación a ese domicilio y resulta que Juan Pérez no vive ahí y nadie lo conoce. Entonces es un testigo que ya no tengo disponible. Aquí lo procedente pues es que la parte contraria solicita al órgano jurisdiccional que le pida al oferente de la prueba al no haberse presentado su medio de prueba a la audiencia de juicio, cuando ella se encontraba debidamente notificado de que los medios de prueba tenían que conducirlos a esta audiencia de juicio, que se pronuncie en términos de lo que establece el artículo 91 del Código Nacional, párrafo 4. Esto es, que decida si se desiste a su entero perjuicio sobre la falta de desahogo de ese medio de prueba. En caso del Ministerio Público, puede desistirse, pero le vamos a preguntar al asesor jurídico si está de acuerdo con el desistimiento realizado por el agente del Ministerio Público. Si todos los medios de prueba se encuentran disponibles o los que se encuentran disponibles van a ser protestados generalmente por cuestión de ahorro de tiempos. Los medios de prueba son protestados en un solo acto de protesta, de forma tal entonces que evitemos tener que protestar a uno por uno. Si ya vinieron el día de hoy Juan, Pedro, Luis, Paco, Hugo, entonces protestamos a todos estos medios de prueba, y aunque hoy, por ejemplo, únicamente nos enfoquemos en desahogar a lo mejor a Juan, a Hugo y a Paco, y para la siguiente audiencia, por cuestión de agenda, se tenga que desahogar a lo mejor a Pedro y se tenga que desahogar a Luis, bueno, ya quedaron debidamente protestados los cinco.
Entonces, ya no van a estos testigos que ya quedaron protestados, ya no podrían ausentarse en la continuación de la audiencia en donde se va a llevar el desahogo de los faltantes, porque ya quedaron debidamente protestados. Entonces, una vez que se verifica esto y se encuentran disponibles los medios de prueba, hecho el alegato de apertura, ahora procederemos a mandar a llamar conforme al orden que tenga la gente del Ministerio Público a los medios de prueba que se encuentran disponibles. Y aquí viene el tema del desahogo de la prueba. La prueba se desahoga para producir información, la prueba se desahoga para incorporar información. ¿Qué quiere decir producir información? Bueno, la información se va a producir a cargo de quiénes, a cargo de los testigos, a cargo de los peritos. La prueba se va a incorporar cuando se trate de evidencias materiales o cuando se trate de documentos a través de un testigo que resulte ser el idóneo. ¿Quién es el testigo idóneo? El que puede identificar o puede reconocer la existencia del documento, la existencia de la evidencia material y que puede proporcionar información sobre el contenido del documento, sobre el contenido de la evidencia material. Entonces, desahogada la prueba, tanto del Ministerio Público como la prueba de la asesoría victimal como la prueba de la defensa del acusado, entonces se tendrán por desahogadas todos los medios de prueba que obran en el auto de apertura a juicio oral. Concluido esta parte, el Tribunal de Enjuiciamiento preguntará si es que existe prueba de excepción, que es la prueba del 359 del Código Nacional. Esto es prueba nueva, prueba de refutación. En caso de que exista prueba de contradicción, principio de contradicción, la necesidad de incorporar prueba nueva va a depender del ejercicio de contradicción y que se tengan por demostrados hasta este momento que establece el artículo 359 del Código Nacional. De no existir prueba a la persona acusada, si es que ella tuvo oportunidad de comunicarse con su abogado defensor, es este el momento para Así es, se fue, le parece ser que el, eh, se fue el, se fue la maestra Nancy. Entonces, permítanos ahorita que regrese, pues estamos con ella de nueva cuenta. Y bueno, se pues, me fue el internet. ya está la maestra, a ver, Ya aquí ando, se me fue el internet. Es que nos pues, llovió si es que está lloviendo fuerte. prácticamente durante todo el día, entonces pues a lo mejor por eso la falla, pero ¿me escuchan bien? Sí, 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 te escuchan. Perfecto, ya está entonces, ¿sale? Entonces, ojo con esto, tengo un poquito, me marca que hay falla en el internet, debe de ser un tema de la lluvia, entonces me van avisando, por favor, hay alguna circunstancia que se presente. Si no hay prueba nueva, si no hay prueba de refutación, si no va a haber declaración del acusado o habiendo declaración del acusado, esta se incorpora a la etapa de juicio conforme a las reglas que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales para efecto de que declare de manera libre o decida declarar sometido a preguntas de su defensor. Luego, si quiere responder preguntas de la Fiscalía, si quiere responder preguntas del asesor jurídico victimal, siempre y cuando el contenido de las preguntas no pretendan incriminarlo en los hechos materia de la acusación. Pasado este momento procesal, entonces se les pregunta a las partes si ya hay condiciones para que se pronuncien respecto de sus alegatos de clausura. Los alegatos de clausura son argumentativos. Los alegatos de clausura son una especie de resumen a partir de lo que sucedió durante la celebración de la audiencia de juicio. Se va a corroborar si efectivamente, conforme a lo expuesto en el alegato de apertura, el Ministerio Público logró destruir más allá de toda duda razonable la presunción de inocencia del acusado, logró corroborar la carga de la prueba que le corresponde a él para tener por establecido el delito y la responsabilidad penal del acusado en ese delito que se le atribuyó
circuito. En su caso, la asesoría jurídica victimal va prácticamente en la misma línea del Ministerio Público, fortaleciendo ahí algunos temas que el Ministerio Público haya pasado por desapercibidos, y obviamente el alegato de clausura por parte del abogado defensor de la persona acusada. Aquí él va sobre un tema de duda razonable, va sobre un tema de la presunción de inocencia, va sobre la cuestión de la carga de la prueba que no logró tenerse por establecida en los términos que justo ahorita vamos para allá, se han emitido a través de jurisprudencia y a través de un precedente importante que fue el amparo directo que se derivó a través del ejercicio de una facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo 4 diagonal 2022, que es una maravilla, es una especie de síntesis de todos los criterios que se venían generando por la Corte y los tribunales colegiados de circuito en materia de presunción de inocencia, carga de la prueba y el razonamiento probatorio para el tema de cómo se tienen que valorar las testimoniales, cómo se tienen que valorar las pruebas periciales y en su caso, cuándo se puede generar este concepto de duda razonable ante un tribunal de enjuiciamiento para efecto de la valoración de la prueba. Entonces, ojo con esta cuestión, cuando llegamos a esta parte en la audiencia de juicio en donde se emite el alegato de clausura, el tribunal de enjuiciamiento está listo para poder pronunciar el fallo. Puede ser que el fallo lo emita el día de hoy o que el fallo se emita más tardar dentro de las 48 horas siguientes a que terminó el debate de la celebración de la audiencia de juicio, para lo cual van a quedar debidamente convocadas las partes intervinientes. El fallo implica solamente una mención por parte del Tribunal de Enjuiciamiento sobre la culpabilidad o sobre la absolución de la persona acusada. En términos generales, se explica el por qué se le condenó o el por qué se le absolvió. En caso de que se le condene, se va a señalar nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño. Aquí lo mismo, va a haber un alegato de apertura, pero en torno al tema de la imposición de la pena y en torno al tema de la reparación del daño que se solicitó por el Ministerio Público, por la asesoría jurídica victimal. La defensa hará su pronunciamiento, se van a desahogar probatoriamente solo los medios de prueba que tengan que ver con la acreditación de la pena y con la acreditación de la reparación del daño. Viene un alegato de clausura, se concluye la audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño y se procede por el Tribunal de Enjuiciamiento a señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de lectura y explicación de la sentencia. Solo hasta el momento en el que se lee y explica la sentencia empiezan a computarse los términos para que en caso de que la sentencia no haya resultado favorable para alguna de las partes intervinientes, se pueda hacer uso del recurso de apelación que establece el Código Nacional. Ojo, este es en términos generales la audiencia de juicio. ¿Por qué expliqué todo esto? Bueno, porque las charlas que tenemos diseñadas con el maestro Manuel a través del Liceo Académico para iniciar el miércoles de la semana que viene, tiene que ver con el análisis del estudio de la etapa de juicio a través de precedentes. ¿Qué son los precedentes? Son esos temas que resultan relevantes, que llegaron en algún momento al Tribunal Colegiado de Circuito o que incluso llegaron en la anterior composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se analizaron cuestiones relevantes que fortalecieran esas circunstancias del derecho, la aplicación del derecho. Entonces, ahorita les acabo de citar un tema relevante, es un precedente, es el amparo directo que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo 4 diagonal 2022. Este amparo 4 diagonal 2022 es uno de los amparos, híjoles, sumamente enriquecedor en los puntos que en este se señalan. Este tema de este amparo en materia de ejercicio de facultad de atracción, hace un análisis maravilloso de todo lo que sucede durante la celebración de la audiencia de juicio. Claro, el tema del presidente este amparo directo derivado de una facultad de atracción tiene que ver con un asunto que por ahí seguramente muchas y muchos de ustedes conocieron, que fue el tema
historia de dos secuestros que se publicitó a través de una plataforma de paga, streaming, y en donde se contó la historia de unas personas que estuvieron acusadas, procesadas en un estado de la República Mexicana, Tabasco, por un tema de haber participado aparentemente en un primer secuestro y luego en una tentativa de secuestro. Estas personas fueron condenadas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció del asunto. Por ahí se pasó el tema de que la defensa pudiera hacer valer por parte de estas personas el recurso de apelación. Entonces, este precedente por sí solo da en el tema del análisis de la cuestión de lo que significa el ejercicio de la defensa técnica adecuada en su vertiente material. Entonces, aquí no se interpuso el recurso de apelación por parte de la defensa en tiempo y forma, porque se había conformado con el quantum de la pena que se les había impuesto a estas personas acusadas por una cuestión de tentativa de secuestro. Y se presenta apelación por parte de la representación social, se adhiere la asesoría jurídica victimal y cuando se revisa la apelación, pues se va el Tribunal de Alzada a modificar la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, imponiéndoles una sentencia de 50 años. Aquí acuden las personas que ahora tenían una sentencia que totalmente les perjudicaba de 50 años en su contra, acuden al tema del amparo directo. Lo primero que se verifica, pues es que evidentemente se haya agotado un principio de definitividad, lo que no sucedió en el caso en concreto. Este asunto pues ya se había hecho viral a plataforma de Netflix, a través de esta miniserie que se denominó Duda Razonable, y luego entonces el asunto llega en aquel gobierno anterior, en una de las mañaneras del señor Andrés Manuel López Obrador, y le preguntan qué pasaría en este asunto. Esto en su momento fue analizado para el ejercicio de la facultad de atracción por la ponencia, en aquel entonces no era presidenta de la Corte, por la ponencia de la exministra en retiro, Norma Piña, y entonces este asunto la Corte vota por el tema relevante de los puntos que aquí tendrían que analizarse, la Corte lo trae y la Corte le dice al Tribunal Colegiado que estaba conociendo de este amparo que aún no había sido resuelto, que deje de conocer, la Corte ejerce su facultad de atracción y es la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelve este amparo directo 4 diagonal 2022, generando precedentes maravillosos en torno al tema de la presunción de inocencia, la duda razonable, alcance de la duda razonable, lo que sí se puede y lo que no se puede valorar. Incluso aquí nos dice cuáles son los argumentos que podrían tomarse en consideración en un tema de valoración de las pruebas para que sustenten efectivamente una sentencia y conforme a esa valoración se pueda destruir el principio de presunción de inocencia y se pueda, en su caso, a partir de la misma participación de la defensa o incluso cuando la defensa no tenga una estrategia defensiva, pero sí plantea una hipótesis del caso de manera distinta a lo señalado por el agente del Ministerio Público, a partir de esto se puede generar el concepto de duda razonable prácticamente de este amparo directo 4 diagonal 2022, que incluso vamos a estudiar, vamos a analizar a través de las 5 sesiones que tenemos contempladas para el análisis de la etapa de juicio a través de sus precedentes importantes, pues va a partir del párrafo 126 en adelante, en donde se establecen las bases sobre la cuestión del razonamiento, la valoración probatoria de la mano del razonamiento probatorio, para poder establecer los requisitos constitucionales y procesales que debe de tener la valoración de la prueba en etapa de juicio, sobre todo porque aquí hablamos de la presunción de inocencia y porque hablamos de la carga de la prueba. Este amparo fue tan maravilloso que surgieron varias tesis que en su momento formaron parte del Semanario Judicial de la Federación, estableciendo la obligación del Ministerio Público para sustentar una teoría del caso, estableciendo las obligaciones incluso de los agentes de investigación para a través de su labor poder corroborar la teoría del caso del Ministerio Público, que si algo falla en esa labor porque la investigación fue deficiente, la investigación fue negligente, la consecuencia va a ser que no se corrobore lo establecido en la teoría del caso por la representación social y por lo tanto no se tenga por establecida la presunción de inocencia destruida dentro del procedimiento penal de manera total, de manera convincente. Entonces, este es uno de los temas que vamos a estar revisando justo en estas charlas, además a que, por ejemplo, en la audiencia de juicio yo hablé
ahorita en términos generales de lo que es la producción y la incorporación de prueba, pero tenemos criterios, temas relevantes que se establecieron en su momento por tribunales colegiados de circuito sobre las reglas que se tienen que seguir para la incorporación, por ejemplo, de entrevistas de testigos fallecidos, con base en agotar el principio de contradicción. Recientemente tenemos un criterio sobre los requisitos que se tienen que seguir para la incorporación de la prueba nueva, prueba de refutación en audiencia de juicio. Vamos a hablar sobre estas técnicas de litigación que si bien vienen establecidas en el Código Nacional, no nos dice cómo se deben de practicar y que esto ya fue materia de análisis por parte de tribunales colegiados de circuito. Entonces, ¿por qué analizar a través de precedentes? Porque, bueno, cualquiera de nosotros pues tiene a la mano el Código Nacional de Procedimientos Penales, seguramente. Cualquiera de nosotros pues conoce si se mete a el sistema de tesis, criterios, jurisprudencias incluso, pues cualquiera puede buscar por ahí, ¿no? En el buscador del Semanario Judicial de la Federación, algún tema a lo mejor en términos generales, juicio oral, pero difícilmente nos vamos al tema del análisis del precedente. Actualmente el Semanario Judicial de la Federación tiene una dinámica bien sencilla porque nos maneja, por ejemplo, la tesis. Pero cuando esta tesis se muestra aquí, por ejemplo, hay tesis que se manejan en el Semanario Judicial de la Federación y que se marca un tema de, como si viniera un icono. A ver, déjenme ver si les encuentro una. Como si fuera este un icono y dice una P. Entonces, cuando yo le doy clic, me descarga el precedente. Porque esto que yo veo aquí, esto que se publica aquí, es en términos generales, pero ¿qué dio origen a este razonamiento? Y lo que a mí me va a servir para poder aplicar en los casos en concreto es utilizar los razonamientos. Por eso es que, como lo hemos venido manejando con el maestro Manuel a través del liceo académico, pues en esta ocasión el tema de la etapa de investigación, la etapa intermedia y precisamente lo que vamos a iniciar a partir de la semana entrante es el análisis de los precedentes que podemos utilizar para solventar nuestros casos, ya seas asesor jurídico, ministerio público, abogado defensor, en etapa de juicio oral. Son 5 sesiones que están programadas para el abordaje de distintos precedentes a partir de tópicos relevantes que van desde la incorporación de la prueba, reglas de incorporación de la prueba, el tema de la valoración de la prueba a través del razonamiento probatorio. Vamos a abordar sobre ciertos temas que son importantes, la cuestión de la reparación del daño, por ahí el tema del 406 del Código Nacional, que dice que se va a dejar a salvo el derecho de la víctima y que por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta dónde queda el alcance de dejar a salvo el derecho de la víctima para el tema de la reparación del daño en un procedimiento de ejecución de sanción de la pena. Entonces, pues este curso está diseñado para 5 sesiones en donde vamos a agotar a profundidad el análisis de los precedentes que podemos utilizar para la etapa de juicio. Recuerden que pues el código todos lo conocemos, todos lo tenemos a nuestro alcance, pero la argumentación, que es propiamente un ejercicio en tema de juicio, eso es justo lo que se fortalece a través de los precedentes, que son los tópicos, son temas relevantes que en su momento atrajeron la atención de tribunales colegiados de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tipo de razonamiento que se podía generar, el famoso jus decidendi. Entonces, esa es la intención de estas 5 sesiones, Manuelito. Muchas gracias, Nancy Villafán. Pues gracias a todos los que han asistido esta noche, que están aquí con nosotros y ojalá se interesen en esta nueva oferta académica con la maestra Nancy Villafán, con quien hemos venido trabajando en materia procesal. A partir del próximo miércoles serán 5 sesiones por el precio de 500 pesos. Será el 15 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre de 7 a 9 de la noche. El precio por todo el curso será de 500 pesos y allí está el temario, ya lo subiremos en nuestras redes sociales. Como ven en la clase 1, hablará la maestra sobre el alcance de los principios de inmediación, continuidad y contradicción en la etapa de juicio oral y su relación con el plazo razonable. Obviamente utilizará diferentes precedentes como son amparos directos, amparos en revisión y aquí lo dice el análisis del concepto plazo razonable. En la clase 2 el tema va a abordar el alcance del derecho a la defensa adecuada
y ahondando en lo que es la defensa técnica al tenor del amparo en revisión que se señala en el post, el contenido formal y material del derecho de la defensa adecuada y nos hablará de una jurisprudencia. En la clase 3, pues el tema será la prueba y su regulación a través de precedentes y la incorporación de entrevistas al juicio, la prueba de refutación como uno de refutación, perdón, la prueba de refutación como prueba indirecta y su carácter extraordinario, los requisitos para la incorporación de la entrevista de testigos fallecidos y como lo ha dicho, pues va a hablar de la valoración de la prueba, la valoración libre y lógica, la valoración de la prueba pericial y la prueba superveniente y su alcance probatorio. Y en la clase 5, pues nos hablará de la sentencia y su contenido. Yo los invito a que se inscriban. Vamos a subir esta información. Quienes están en este momento dentro de la plataforma Zoom, está el número para inscripciones, que es el WhatsApp, el 2221 14 25 79. Para aquellos que nos ven y nos verán en repetición a través de la página, a través del canal de YouTube, a través de este video que ronde por diferentes grupos de WhatsApp, pues les hacemos esta invitación para que nos acompañen a partir de los próximos 5 miércoles del mes de octubre, pues a que aprendan justamente a que argumentar a través de estos precedentes, que es muy importante, como ya lo ha dicho la maestra Nancy Villafán. No se lo pierdan, es garantía, es una visión totalmente diferente porque la maestra bien lo ha señalado, que va a haber todos estos precedentes y todo lo que nos va a enseñar va a ser desde el punto de vista de no solo de la defensa, sino también de la asesoría jurídica, que es muy importante. Así que pues que ahí está hecha la invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde noche del día de hoy. Gracias a la maestra Nancy Villafán por estar presente aquí con nosotros en Liceo Académico a través del chat. Ahí ustedes pueden ver, está para los que están aquí, está justamente el, está el flyer, la imagen, ojalá se interesen. Y bueno, pues previo a cerrar, nada más rápido, si alguien tuviera alguna duda, pero muy en concreto que quisiera preguntarle a la maestra Nancy Villafán, levante su mano virtual y le damos el uso de la voz. Y si no, pues le estamos despidiendo la transmisión. ¿No hay dudas de parte de nadie? Creo que no. A ver, vamos con el abogado Rafael Rivero Enciso. Debe ser precisa la pregunta, por favor, abogado Enciso. Sí, doctora, o sea, en la situación de cuando no se hace la contestación de la acusación por que el Ministerio Público fue muy inconsistente en los plazos de que entregó la acusación a muy a destiempo o la entregó muy en límites y no se hace la concesión de la acusación, este, ¿usted qué criterio tiene? ¿Ya se precluyó el derecho? O porque yo tengo una jurisprudencia, pero quisiera saber su opinión, señoría, porque pues es muy importante. Yo tengo la jurisprudencia 2025-607, por si la pueden analizar y en otra ocasión podamos, yo me voy a inscribir al curso y Ah, muchas gracias, Rafa. la podamos discutir, ¿verdad? Pero sí me gustaría oír Mira, su ahora sí criterio. que te voy a dar la respuesta clásica de los memes. Es que depende, Rafael. A mí me ha tocado aplicar el tema de irme a reposición del procedimiento establecido en el artículo 96 del Código Nacional, porque en ocasiones tenemos la mala suerte de ser nuevos en la defensa y la defensa anterior, pese a que existía ese diseño de estrategia, no hizo absolutamente nada. Yo le digo en un lenguaje muy coloquial, lleva al acusado desnudo a una audiencia de juicio, no ofreció material probatorio, va sin elementos que aportar a la audiencia de juicio, entonces pues cuando eres nuevo en la defensa y hay posibilidad de desarrollar una estrategia, yo me he tenido que ir al tema de reposición de plazos procesales y justamente hacer una interpretación, esa jurisprudencia que tú señalas, junto con por ahí dos temas que también analizamos cuando vimos el tema de etapa intermedia, dos amparos que fueron materia del análisis del ejercicio de la defensa técnica adecuada en su vertiente material y el alcance de esta, pues eso me ha servido para lograr reposiciones, nos
retrotraemos a los plazos y bueno, pues hay condiciones para que se pueda preparar el caso en términos de lo que establece el artículo 337 en su último párrafo, preparar el caso y de ser necesario descubrir probatoriamente hablando para no llegar sin nada a la audiencia de juicio. Eso es lo que se Gracias, ha venido doctora. haciendo. Pero son casos muy Muy amable, excepcionales y de acuerdo contigo en esa jurisprudencia. gracias, gracias. ¿No? Pues, A la orden, pues gracias a todos los que Manuelito. participaron. Si ya nadie, Pues ¿eh? Adelante. pues nos veríamos, ojalá y nos veamos a partir del siguiente miércoles en nuestro horario de 7 a 9 de la noche, en donde, bueno, pues nuevamente, como siempre, yo siempre aprendo muchísimo de todas y todos ustedes y pues a seguir estudiando, porque yo se los digo siempre a mis alumnos en forma presencial y a través de estas herramientas digitales que nos sirven para llegar a muchos lugares de la República Mexicana y aportar, seguir contribuyendo un poquito a través de nuestro granito de arena. Lo único que es nuestro es el conocimiento. Entonces, si el conocimiento se sigue fortaleciendo, la única manera de hacer que este sistema mejore, de hacer que este sistema rinda los frutos que se preveían desde la reforma constitucional de 2008, pues es eso, a través del estudio. Eso es lo único que nos pertenece. Lo único que es nuestro es la libertad de conocimiento, es la libertad de no permanecer estáticos en un solo lugar. Entonces, pues yo esperaría contar con su participación el siguiente miércoles en punto de las 7 de la noche. Gracias, Manuel, gracias a todas y todos. Eli, te mando un abrazote, Jovita, te mando un abrazote y a los que ya los conocemos desde hace ya un ratito, les mando un abrazote y a los que son nuevos, bienvenidos sean y ojalá nos den la oportunidad de coincidir el próximo miércoles. Muy bien. Gracias. Gracias, que descansen. Buenas noches. Excelente descanso. Bye.